Hi guys, hi laters, welcome to my video. En esta oportunidad hablaremos acerca de la voz pasiva en el inglés. My name is Keren Taborda y será un honor hablarles acerca de este tema que comprende the passive voice. Muy bien, en primer lugar, podemos decir que la voz pasiva se utiliza para mostrar interés por la persona o cosa que es objeto de una acción en lugar de la persona o cosa que realiza dicha acción. Como dice aquí en la diapositiva, la passive voice, es decir, voz pasiva en inglés, sirve para resaltar el sujeto que realiza la acción. Es decir, que la persona o el objeto pasa a ser el protagonista de la frase y el que realiza la acción. Es decir, dicho de otra manera, la persona o cosa más importante pasa a ser el sujeto de la acción. Aquí tenemos un ejemplo en el cual nos encontramos con que en su forma activa de la oración, en inglés se diría The cat eats the mouse, que traducido es el gato come al ratón. En su forma pasiva, donde agarramos como sujeto más importante, lo contrario, vendría siendo the mouse is eaten by the cat, es decir, el ratón es comido por el gato. Esto en su forma pasiva. Es decir que en ocasiones empleamos la voz pasiva porque desconocemos o no queremos mencionar quién realizó la acción. Nos encontramos con que la voz pasiva se forma, como dice aquí en español, se puede observar de ejemplo que se utiliza el auxiliar ser más el participio pasado del verbo, es decir, the cat eats the mouse, como decía en el ejemplo anterior. Y de esta misma manera, en inglés se utiliza el auxiliar to be más el participio pasado del verbo. Como dice en el ejemplo, the mouse is eaten by the cat. Es decir, que para formar una oración en voz pasiva se va a componer por dos elementos: la forma apropiada del verbo to be más el past participle, es decir, el pasado participio. Ahora bien, ¿cuándo se utiliza la voz pasiva en inglés? Bien, en primera instancia tenemos con que cuando estamos más interesados en la persona o cosa que recibe que recibe la acción que la persona o cosa que realiza la acción. Para explicar esto podemos poner un ejemplo con dos frases. Está la frase A y la frase B. Podría ser en la A, en su forma pasiva, Romeo and Juliet was written by William Shakespeare, que esto traducido es Romeo y Julieta fue escrito por William Shakespeare. Y en la frase B nos encontramos con su forma activa, que vendría siendo Shakespeare wrote Romeo and Juliet. Shakespeare escribió Romeo y Julieta. La diferencia en ambas es que en la frase A estamos más interesados en la obra de teatro, Romeo y Julieta, mientras que en la frase B podríamos encontrarnos dicha oración en un texto sobre Shakespeare, es decir, que Shakespeare vendría siendo el epicentro, vendría siendo el protagonista de lo que nos estamos centrando. También nos encontramos con que, en segundo lugar, cuando la gente es obvio o no tiene importancia. Esto quiere decir que a veces no es sumamente relevante o resulta tan evidente que no tenemos por qué mencionarlo en una oración. Por ejemplo, la frase He was arrested last night.
él fue arrestado anoche. Podemos suponer que un policía lo arrestó porque son los que están a cargo de eso. Es como algo que resulta evidente y nos podemos saltar la parte de decirlo. En tercer lugar tenemos cuando estamos describiendo procesos y queremos mantener el carácter impersonal de la descripción. Es decir, que si estamos describiendo cómo se hace algo, por ejemplo, queremos centrarnos en las acciones, no en quién las lleva a cabo. Y en última instancia encontramos que se puede utilizar para evitar responsabilidades. Un ejemplo podría ser "We have canceled your flight", que traducido es "hemos cancelado tu vuelo". Eso fue lo que ocurrió, sin embargo, al utilizar la voz pasiva en inglés, se podría decir como "Your flight has been cancelled", como "su vuelo ha sido cancelado". Aunque podemos asumir que es culpa de nosotros por haber cancelado su vuelo, nos eximimos de la responsabilidad al decir que fue cancelado y no que nosotros lo cancelamos. También como para evitar errores que nosotros mismos cometimos, pero no queremos nombrar que fuimos nosotros, se puede decir como en lugar de we, I don't know, como se podría decir como mistakes were made, se cometieron errores, en vez de decir que nosotros cometimos errores. Continuando, nos podemos encontrar con las reglas que hay que tener en cuenta al momento de hablar con la passive voice, que esto hace referencia a los tiempos verbales que se utilizan. Voy a poner ejemplos acerca de frases que se dicen en cada tiempo verbal diferente. Por ejemplo, en el present simple se dice "The film is directed by John Smith". Traducido, la película está dirigida por John Smith. En el present continuous, "The film is being directed by John Smith". La película está siendo dirigida por John Smith. Past simple, "The film was directed by John Smith". La película fue dirigida por John Smith. Past continuous, "The film was being directed by John Smith". La película estaba siendo dirigida por John Smith. En el present perfect nos encontramos con que "The film has been directed by John Smith". La película ha sido dirigida por John Smith. Y past perfect, "The film had been directed by John Smith". La película había sido dirigida por John Smith. Future, utilizando el will, "The film will be directed by John Smith". La película será dirigida por John Smith. Future, utilizando be going to, "The film is going to be directed by John Smith". La película va a ser dirigida por John Smith. Es decir, que se utilizan verbos modales, que podrían ser como "The film show", la película debería, "mind", podría, "must be directed", debe ser dirigida, by John Smith, por John Smith. Y en última instancia, para concluir, nos encontramos con las excepciones y variantes que se presentan al utilizar la passive voice, que es posible utilizar la voz pasiva también con tiempos perfectos, como el present perfect continuous, el past perfect continuous, el future perfect
aunque mucho menos frecuente e incluso puede resultar confuso para el lector. En inglés probablemente resultaría mucho más claro expresar una frase de forma activa, como decir they had been building the hotel for over 3 years, que significa habían estado construyendo el hotel durante más de 3 años. Pero por lo general pensamos que la pasiva pertenece a un registro más formal, aunque en realidad depende de cómo se emplee. Un uso formal de la voz pasiva es cuando hacemos afirmaciones generales con estructuras como it is thought o it is believed. Por ejemplo, it is believed that the singer will release a new album next month, que significa se cree que el cantante lanzará un nuevo álbum el mes que viene, que equivale a everyone believes that, es decir, todo el mundo cree que. O cuando se dice it is hoped that the new hotel will be a success, se espera que el nuevo hotel sea un éxito, es decir, we hope, es decir, nosotros esperamos. Pero también, como dice acá, puede usarse de un modo más informal, es decir, como más fresco. I need to get my haircut. Tengo que cortarme el cabello. Podemos fijarnos en que aquí se utiliza el to get en lugar del verbo to be. Y esto se ha optado por utilizar la estructura de to get something done, es decir, otra forma de voz pasiva, para indicar que alguien nos va a cortar el cabello en lugar de nosotros mismos. Y finalmente esta fue la presentación. Espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias por su atención. Thanks for your attention. Bye.